El anti-Mashiach no es Satanás, es Abón, sentando las bases de cómo la oscuridad penetró en el plano tridimensional. Etapa 1. El despertar del misterio y la genética del abismo. En el silencio absoluto que precedió a la luz, allí donde el pensamiento divino aún no se había manifestado en formas comprensibles para la mente finita, existía un orden que los sabios de la mística hebrea denominan el mundo de Tohu Babou, un estado de caos y vacío que, según el Zoharí, 16ª, no era una ausencia de Dios, sino una ocultación de su rostro para permitir la existencia de lo otro. Es en este escenario anteadámico, un plano de almas oscuras y fuerzas no rectificadas, donde debemos situar nuestra mirada para entender la procedencia de aquel que el apóstol Pablo denomina, el hombre de pecado, o, el inicuo. No es, como muchos han creído en la superficie de las instituciones, el mismo Satán encarnado, sino una entidad cuya raíz se hunde en una maldad más antigua que el barro humano y que el mismo Lucifer, una revelación que hoy, bajo la luz de Yeshua, comienza a desvelarse para aquellos que han preparado su vasija espiritual. La caída del querubín protector, descrita en Ezequiel 28, verso 15 al 18, nos da la clave genética de esta tragedia. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esta maldad no fue una creación espontánea, sino el resultado de su incursión en la profundidad de las tinieblas, tal como se sugiere en los textos de Melquisedec, sección, la historia del universo. Al intentar penetrar en los dominios que no le correspondían, fue poseído por una esencia denominada Abón o Ebel. Esta entidad, que, en los versículos de Ezequiel mencionados, aparece con los términos hebreos Abón y Ebel. Este es la iniquidad misma, una conciencia torcida, un vacío que corrompió la naturaleza luminosa de aquel querubín de luz. Al salir de aquel abismo, el ser que una vez fue luz se convirtió en el portador de un verbo sucio, una frecuencia vibratoria capaz de alterar la estructura misma de la vida, un código espiritual, que ahora había sido liberado de aquel abismo. El misterio de la iniquidad ya estaba en acción. Esta entidad no se quedó en los reinos celestiales, buscó un puerto en la densidad de nuestra dimensión. Cuando la serpiente, siendo ya el receptáculo de ese Abón oscuro, se acercó a Eva, no solo buscaba una desobediencia moral, sino una transferencia biológica y espiritual. El Midrash Rabbah insinúa que hubo una unión que dejó una mácula en la humanidad. Es el momento en que el ADN de la creación fue hackeado por la iniquidad, un acto que culminó en el nacimiento de Caín. La prueba irrefutable de esta herencia no humana ley en las palabras del mismo Caín en Génesis 4, 13, grande es mi iniquidad, Abón, para ser soportada. Él no hablaba de un simple remordimiento, sino de una carga genética y espiritual, una entidad parásita que habitaba en su sangre y que procedía directamente de los lugares donde la luz no llega. Josefo, en sus Antigüedades Judías, libro 1, capítulo 2, ya nos advertía que la descendencia de Caín se volvió excesivamente malvada, apartándose de la virtud de sus padres, lo que nos lleva a comprender que el conflicto no es solo de fe, sino de linaje. Esta corrupción se expandió cuando los vigilantes, los Benei Elohim, descendieron y mezclaron su esencia con las hijas de los hombres, dando lugar a los Nefilim y Refaim. Fue un intento sistemático de borrar la imagen de Dios en el hombre a través de la hibridación. Por ello, el Talmud, en el Tratado de Yevamot 103b, menciona que cuando la serpiente vino sobre Eva, le inyectó una impureza de la cual Israel solo se liberó al pie del Sinaí. Aunque sabemos que dicha liberación fue solo parcial. Sin embargo, el plan divino anticipó esta ruina. El Adán Kadmón, el hombre primordial o el verbo que menciona Juan 1, verso 1 al 3, descendió a este plano tridimensional para realizar una reparación, tikkun, de la genética contaminada. Como nos enseña el Nuevo Testamento, 1 Juan 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estas obras son los nudos en nuestra cadena genética, la oscuridad de Abón que reclama dominio sobre la carne. El anticristo, por tanto, es la culminación de ese misterio de la iniquidad que ya opera en el mundo, como dice 2 Tesalonicenses 2, 7,
esperando el momento en que la estructura militar del mundo espiritual le abra las puertas definitivas para su manifestación. Estamos ante una guerra de frecuencias y sangre, donde solo la conexión con el verbo puro de Yeshua puede restaurar la vasija humana a su diseño original. Si nuestro trabajo te es de bendición, no olvides suscribirte y darle me gusta. Shalom. Bendiciones.